Iniciamos con la presentación Perspectivas económicas para la toma de decisiones en terapias sustitutivas renales, con los coordinadores Sebastián Cabrera García de Chile y Ana Luisa Navas de El Salvador. Seguimos con la presentación, papel de los estudios de costo-efectividad para incentivar la elección de terapias de reemplazo renal, con Santiago Blas Torales de Argentina. Un gusto saludarlos a todos en este Congreso Latinoamericano de Nefrología y Hipertensión de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión 2021. Mi nombre es Santiago Torales y he sido invitado en este panel para hablar sobre el papel de los estudios de costo-efectividad para incentivar la elección de terapias de reemplazo renal. Algunos de los antecedentes de mi trabajo están referidos en esta presentación, esta slide inicial, así que comenzamos con la presentación. Lo que voy a contarles tiene que ver con un proyecto de evaluación de costo-efectividad sobre terapias de reemplazo renal que fue solicitado y comandado por la Organización Panamericana de la Salud con una aplicación regional en algunos países de Latinoamérica, que fue Argentina, Uruguay y Costa Rica, donde se trató de poner en prueba una hipótesis bastante conocida de la literatura, que en cuanto a las terapias de reemplazo renal, el trasplante ofrecía grandes beneficios en cuanto a mejoras en calidad de vida, en sobrevida de los pacientes, y también que podía ser una técnica costo ahorrativa en otras regiones del mundo, y se trató de probar justamente esta hipótesis en nuestra región. Para eso se realizó en una primera etapa una revisión bibliográfica mediante una búsqueda sistemática, tanto para describir las terapias de reemplazo renal en sus variantes más relevantes y comunes, como así también ver los resultados clínicos y económicos de su implementación y ver cuáles podían ser los modelos de difusión en otros países para lograr hacer una distribución equitativa y eficiente de estos recursos en los países de Latinoamérica. Y finalmente se diseñó un estudio de costo de efectividad tomando tanto los parámetros de evolución clínica de estos países que nombré de la región, como sus estructuras de costo, para ver justamente qué nivel de aproximación a la realidad en nuestra región teníamos. Los hallazgos de la revisión bibliográfica vinieron a confirmar bastantes cosas que sabíamos de antemano en cuanto a la efectividad, es que obviamente el trasplante renal tiene una superioridad sobre las técnicas dialíticas en cuanto a mayor ganancia en calidad de vida, en mayor sobrevida, satisfacción de los pacientes. Y a continuación, dentro de las dos terapias dialíticas mayoritarias, que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la hemodiálisis convencional, la diálisis peritoneal por ahí podría ser una alternativa que también mejora un poco más la mejora de calidad de vida y que incluso podría tener menor costo que hemodiálisis. Sin embargo, persistían para estas diferentes alternativas de terapia de reemplazo renal diferentes barreras de difusión que se ven no solamente en nuestra región, sino a lo largo del mundo. En cuanto a las evaluaciones económicas, las estrategias más utilizadas a nivel de diferentes países del mundo tienen que ver con mejorar la difusión tanto del trasplante como la diálisis peritoneal. Esto mejoraría los perfiles de costo, efectividad y de eficiencia de los países que han implementado estas estrategias, pero bueno, había que ver justamente la posibilidad de extrapolación de estos resultados a nuestra región. Pero sí es importante que en toda esta revisión bibliográfica, de manera iterativa, en todas las publicaciones que revisamos, hay varios conceptos que ponen a las terapias de reemplazo renal como en un lugar por separado de lo que son las evaluaciones económicas de costo-efectividad convencionales. No es suficiente a nivel de evaluación de terapias de reemplazo renal de una perspectiva económica reconocer cuál de las terapias es excluyente sobre la otra. Porque si bien es deseable que tengamos a todos los pacientes con posibilidad de trasplante, eso es una solución que dista muchísimo de la realidad, no solamente por una cuestión de que hay una poca oferta de donación para la cantidad de pacientes que hay en lista de espera, sino que a veces la posibilidad de implementar un proceso tan complejo como la donación, el trasplante y ni hablar, todo el acceso a la medicación complementaria y a la inmunosupresión hace que el trasplante sea una utopía en algunos lugares y no una realidad. Y por otra parte, la distribución tanto de la oferta sanitaria que hay en diferentes lugares o las barreras geográficas o socioeconómicas, la propia organización del sistema de salud, son los que condicionan la disponibilidad y a su vez la eficiencia de los métodos. Entonces, la idea de este estudio fue justamente tratar de indagar
en profundidad esas diferencias que había en nuestra región. Para eso, dentro de la bibliografía que revisamos, hay un excelente trabajo del año 2017 que reflejaba los resultados del Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplantes, donde claramente se ve un crecimiento continuo de la cantidad de pacientes que están en terapia de reemplazo renal de la región, con preponderancia de la hemodiálisis claramente, y con un descenso en los últimos años de la cantidad de gente en diálisis peritoneal y un incremento paulatino de la gente en trasplante, pero siguiendo todavía la tendencia elevada de que el método primordial en la región es la hemodiálisis. Y esto está reflejado con un poco más de detalle, no solamente en la cantidad de pacientes que acceden a terapia de reemplazo renal, sino también en otros condicionantes de la oferta de servicios de terapia de reemplazo renal en la región. Considerando los países que comenté, sobre un total estimado acá de Latinoamérica, del mismo registro, encontramos que de los 3 países, en Costa Rica, la gente que accede por prevalencia a terapia de reemplazo renal son 400 personas por millón de habitantes, con una oferta de diálisis en las 2 modalidades de 118 pacientes por millón de habitantes, o sea, menos de un cuarto de la gente acceso, la mayor parte de la gente tiene acceso a trasplante, y con una tasa de nefrólogos por millón de habitantes muy baja. En comparación, otros países como Argentina tenía una cantidad de nefrólogos por millón de habitantes mucho mayor, con una mayor accesibilidad también a terapia de reemplazo renal, casi duplicando o superando, duplicando la tasa de Costa Rica, pero con una gran preponderancia, casi un 65-68% de terapia de reemplazo dialítico. Y en el caso del Uruguay, incluso la brecha en cantidad de oferta de nefrólogos, de especialistas para llevar adelante este tipo de terapias, es 10 veces superior en millón de habitantes a la propuesta y a la oferta de Costa Rica, con mayor cantidad de prevalencia de, de pacientes que estén con enfermedad renal crónica terminal en terapia de reemplazo renal, y con una gran cantidad de esos pacientes o porcentaje en terapia de reemplazo renal mediante técnicas dialíticas. En este contexto general, ya vemos de manera inicial algunas variables que por ahí condicionan la oferta de servicios y también podían tener algún impacto en la organización de los sistemas de salud y por ende los costos entre los diferentes países. A continuación se trató de hacer, con la referencia de cada uno de estos países, un relevamiento de las vías clínicas que siguen, los módulos prestacionales, tanto para hemodiálisis como diálisis peritoneal o también trasplante, y también todas las prácticas que estaban fuera de módulo, tanto en consulta con especialistas como en bases públicas de relevamiento de información, como así también las variables de probabilidad de que un paciente en determinado momento esté en trasplante, tenga que volver a alguna técnica dialítica o fallezca, o cualquiera de las combinaciones que puede haber en la vida de un paciente con enfermedad renal crónica terminal, transcurriendo entre las modalidades terapéuticas que tiene disponible cada país. Las bases de costos se tomaron de los principales referentes de financiamiento de cada país. En Argentina, del PAMI, de las obras sociales; en Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social; y en Uruguay, del Fondo Nacional de Recursos. Y se buscó indagar si esto que se habla de costo-efectividad y de accesibilidad de servicios es algo uniforme o tiene condicionantes particulares por cada país, y ver qué nivel de impacto tiene eso cuando hablamos de costo-efectividad por técnica en cada lugar en particular. Algunas respuestas que nos vino a ofrecer justamente toda esta tarea y este trabajo que se llevó adelante con el soporte de la Organización Panamericana de la Salud fue justamente cuál era la situación comparativa en cuanto a la accesibilidad de terapia de reemplazo renal entre los países, cómo se comportaban los costos de las terapias de reemplazo renal a lo largo del tiempo de manera comparativa, y si el trasplante es verdaderamente, como se supone, una alternativa costo ahorrativa, y a partir de qué momento, si eso es así, empieza a ahorrar dinero. Y lo que encontramos es este primer panorama. Como ven, la distribución en millón de habitantes por cada país es bastante diferente, pero la prevalencia de personas que están en terapia de reemplazo renal por país reviste algunas características particulares, siendo Uruguay la que tiene mayor accesibilidad, siendo Argentina, y a mitad de camino quizá entre estas dos comparativas, Costa Rica. La cantidad de pacientes, obviamente, en relación a millón de habitantes, pero también es algo a resaltar muy claramente la enorme prevalencia del trasplante como técnica de reemplazo renal en Costa Rica y la muy baja proporción de pacientes en hemodiálisis, cosa que es diametralmente opuesta a la realidad que tenemos en el Uruguay y que tenemos en Argentina. Ya comentamos previamente también la oferta de nefrólogos por millón de habitantes, que es una diferencia bastante importante,
Y lo otro que también podría condicionar quizá esta distribución de cantidad de pacientes, de especialistas y de resultados podría ser el mecanismo de financiamiento. En Argentina el 30% de financiamiento del sector público y el 70% de seguro social, mientras que en Costa Rica y Uruguay hay un único financiador, que son estos dos financiadores que nombré, la Caja Costarricense y el Fondo Nacional de Recursos, que son financiadores públicos. Ahora, ¿quién ofrece los servicios de terapia de reemplazo renal en cada país? En Argentina y en Uruguay el 90% lo ofrecen el sector privado, mientras que en Costa Rica es casi absolutamente solo del sector público con propios prestadores de la Caja Costarricense del Seguro Social y alguna oferta marginal del sector privado. Con lo cual, esta combinación de quién financia y quién presta genera quizá algunas diferencias interesantes entre los países que merecían ser indagados. Y como una referencia final en cuanto al PBI per cápita, que es un condicionante también de la posibilidad de acceso a ciertas terapias de alto costo como las que estamos hablando, la diferencia que hay entre Uruguay, Costa Rica y Argentina, estos son los datos al 2019 cuando se hizo el estudio. Entonces, en términos generales, lo que encontramos es que en Argentina, en particular, y en el Uruguay, un incentivo a la participación de la oferta de servicios del sector privado, por ahí podría generar una mayor disponibilidad de especialistas con mayor acceso a técnicas de diálisis, no tanto a trasplante, y con mayor gasto, y con un incremento en la prevalencia global de la terapia de reemplazo renal, casi duplicando a la prevalencia que encontramos en Costa Rica. Por otro lado, en Costa Rica, integrar el financiamiento y la prestación de servicios en un único lugar quizá tiene un limitante en la accesibilidad, pero por ahí podría ser un uso más eficiente de recursos en cuanto al dinero invertido por paciente que está en terapia de reemplazo renal. Y finalmente, la idea era trasladar esta análisis de lógica particular de cada país para ver cómo se puede priorizar o cuál es la manera más costo efectiva de priorizar cobertura en cada lugar. Este es el mapa comparativo, esto no son, todos los valores están estandarizados y tiene que ver en gasto anual seguido a 5 años de las 3 terapias de reemplazo renal analizadas. Como ven, el trasplante en el primer año tiene un costo más elevado y luego el costo desciende sensiblemente a lo largo de 5 años, mientras que las técnicas dialíticas mantienen un costo bastante uniforme, excepto el primer año, que se relevó en cada país, que entre la construcción del acceso vascular o la colocación del catéter peritoneal tenía un pequeño incremento de costos en el primer año de estos pacientes. Sin embargo, de manera llamativa se observa que trasladado todo a valor estandarizado en dólares estadounidenses, el valor del trasplante y el valor de la hemodiálisis tiene grandes diferencias entre los países. En Uruguay y en Costa Rica la hemodiálisis es más cara, sensiblemente más cara que la diálisis peritoneal. En Argentina los dos valores son iguales o incluso puede ser un poquito más oneroso el tema de colocar a un paciente en diálisis peritoneal. Y el gasto en trasplante o el costo del trasplante es sensiblemente mayor en Uruguay y en Costa Rica que Argentina. Esto de manera comparativa entre los tres países. Ahora bien, el trasplante renal que sabemos que tiene esta situación de mayor costo en el primer año, pero con un gran descenso de costos a continuación. ¿En qué momento se genera lo que se llama el punto de equilibrio en el cual el trasplante empieza a ser costo ahorrativo? Estos son los tres valores que encontramos en cuanto a dólares estadounidenses. En Argentina el punto de equilibrio es a los 21.400 dólares y eso sucede al año y 9 meses de que un paciente es trasplantado. O sea, a partir de ese momento el paciente o la elección de esta terapéutica empieza a ser costo ahorrativa. Para el caso de Costa Rica, el valor de punto de equilibrio fue 35.000, casi 36.000 dólares, y el momento sucede a los 2 años, punto 2 meses. Y en el Uruguay, muy parecido, muy cercano a la Argentina, pero con un costo mucho mayor de equilibrio por el valor relativo de las prácticas. Lo que determinamos entonces es que el trasplante, y lo corroboramos de acuerdo a lo que dice la bibliografía, es una técnica costo ahorrativa. Sin embargo, para que la elección de poner un paciente en trasplante empiece a generar ahorros al sistema de salud, tenemos que garantizar la supervivencia del injerto renal al menos 21 meses post-implante. Es decir, que si hay una mala selección del donante o una mala selección del receptor y durante este año y medio o un poco o casi 2 años de seguimiento inicial el trasplante se pierde, todo el sistema de salud pierde más dinero trasplantando que haciendo técnicas dialíticas. Esto es una condición que es importante de observarla porque aparte está comprobada prácticamente en este estudio y no, y no quedarnos con la creencia de que hacer trasplante por el hecho de hacer trasplante per se es bueno, sobre todo desde el punto de vista de ganancia de salud poblacional.
y que obviamente los resultados tienen que ver con las diferencias de precios relativos de cada modalidad en cada país. Con estos datos se construyó un modelo de costo-efectividad, viendo las variables de costo. Cuando uno hace un modelo de costo-efectividad, calcula el dinero invertido por la consecución de un resultado clínico, y la consecución del resultado clínico se mide en utilidades o ganancia en calidad de vida a través de lo que se denominan los años de vida ajustados por calidad. Se hizo también en la búsqueda bibliográfica un relevamiento de 11 estudios que hablaban de calidad de vida ganada en terapia de reemplazo renal por los pacientes. Se definió como un caso base la prevalencia actual que tenía cada país, de acuerdo al registro latinoamericano, en cuanto a cuántos pacientes había en hemodiálisis, cuántos en diálisis peritoneal y cuántos en trasplante. Y luego se hizo un análisis univariante determinístico simple, donde se fue variando el costo promedio de cada técnica a través de un modelo marco que voy a explicar a continuación cómo se construyó. Para cada país se consideró tanto el número real de pacientes actuales en terapia de reemplazo renal, lo que permitió también hacer una estimación de cuánto gasta el país actualmente en terapia de reemplazo renal, y luego se generó una simulación por 5 ciclos anuales con un horizonte temporal a 5 años. Esto, a su vez, para ver qué ganancia de cantidad de años de vida ajustados por calidad conseguía la gente a lo largo de esos 5 años de seguimiento y cuánto dinero se invertía para mejorar el acceso de los pacientes a las diferentes alternativas, se tomaron como referencia, como umbral mínimo, el PBI per cápita del país, y como umbral máximo el costo que genera las terapias de reemplazo renal para conseguir un año de vida ajustado por calidad, por cada país. Pero para hablar un poco más con propiedad de este concepto quizá un poco extraño que son los años de vida ajustados por calidad, la idea es tratar de hablar con propiedad sobre eso y no hacer como hacían los 4 sabios ciegos que estaban hablando de algo que ellos suponían que era la verdad, pero no veían el todo. En ese sentido, me parece importante llegar a este concepto porque es un concepto importante para hacer una extrapolación de lo que es la inversión de dinero para conseguir un resultado sanitario. Como nefrólogos estamos muy acostumbrados a pensar de que lo que hacemos es lo mejor para los pacientes y eso está bien, pero dentro de la toma de decisión de un sistema de salud integrado, hay que recordar que las terapias de reemplazo renal son estrategias que tienen un altísimo costo para una ganancia muy marginal en calidad de vida de los pacientes, en comparación sobre todo con otras alternativas que son claramente costo efectivas. Ahora, cuando tenemos que comparar entre sí a estas estrategias, tenemos que tratar de justamente llevar a un indicador común, y para eso se utilizan los años de vida ajustados por calidad, o también llamados QALYs o Quality Adjusted Life Years. ¿Cómo se hace esto? Es una unidad bidimensional donde por un lado se ve la calidad de vida ganada por el paciente a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Y siguiendo lo que propone este gráfico, uno puede decir que si un paciente vivió 2 años, pero esos 2 años vivió con su calidad de vida al 50%, habrá acumulado en esos 2 años un año de vida ajustado por calidad, o sea, un año con calidad de vida completa. En el otro ejemplo, que también está en el mismo gráfico, para terminar de entender el concepto, si un paciente vive 4 años, pero su calidad de vida percibida fue del 90%, multiplicamos los 4 años por el 90% y nos va a dar que ese paciente acumuló durante 4 años 3,6 años de vida de calidad completa. Esa es una manera de justamente medir el resultado sanitario que nos permite hacer lo siguiente. Si yo tengo 2 alternativas para bajar la presión arterial, 2 alternativas terapéuticas, estoy midiendo el mismo resultado clínico que son los milímetros de mercurio descendido y simplemente calculo la diferencia de costo que hay entre una y otra. Ahora, ¿cómo hago para evaluar qué alternativa me da mayor ganancia en salud si estoy comparando, por ejemplo, un reemplazo de cadera en un paciente añoso que tuvo una fractura y tengo que compararlo contra la ganancia que puede tener un paciente que está por recibir un trasplante renal y tiene 35 años? Son poblaciones diferentes, son patologías diferentes y son intervenciones diferentes. Entonces, la única manera de comparar el resultado es ver cuánta ganancia en calidad de vida a lo largo del tiempo tiene uno y otro individuo con una y otra alternativa en una y otra patología. Lo que nos permiten hacer entonces los años de vida ajustados por calidad es comparar peras con manzanas, y por eso se utilizan los QALYs o AVAX como medida del resultado sanitario. Estas son las medidas que se utilizaron en el modelo que tenemos a consideración. Se vieron las 3 alternativas terapéuticas. Los pacientes a lo largo de esos 5 años de simulación, porque esto es una simulación matemática, tenían una determinada probabilidad, si estaban trasplantados, de seguir trasplantados,
o de volver a diálisis peritoneal, o de pasar a hemodiálisis, o bien de fallecer, y eso para cada una de las alternativas. Y la ganancia en calidad de vida, a partir de esos 11 estudios que comentamos, que hicimos la relevancia, en cuanto a los datos encontrados, encontramos que el trasplante renal, y esto por ahí puede ser sorprendente para algunos, pero es el resultado de esta búsqueda que hicimos, consigue una ganancia de calidad de vida del 84%, la hemodiálisis del 72% y la diálisis peritoneal del 80%. Estas son las reales ganancias en calidad de vida percibida por poblaciones que están bajo este tipo de terapias en diferentes estudios que relevamos en la búsqueda bibliográfica. Ahora volvemos nuevamente a la situación de los 3 países observados y lo que se llama el caso base, cómo partíamos de la prevalencia de cada una de las modalidades terapéuticas en cada país, y esto que está acá abajo son las probabilidades de transición. O sea, un paciente que en el año 1 estaba en hemodiálisis en Costa Rica tenía una probabilidad del 5% de pasar a diálisis peritoneal, del 1% de trasplantarse y de seguir en diálisis del 76%. Y eso se iba replicando así por cada uno de los países, así se construyen estos modelos. El modelo lo que permite es, haciendo pequeñas variaciones entonces entre la cantidad de gente que está en cada terapia dialítica, es ver si el dinero invertido mejora la ganancia en años de vida ajustado por calidad y también en sobrevida de los pacientes. Los resultados entonces que generó el modelo es el punto de equilibrio que vimos antes entre el trasplante y las técnicas dialíticas, el gasto ponderado en terapias de reemplazo renal por país, el gasto actual de cada terapia de reemplazo renal específica por país, el impacto presupuestario que eso tiene en los presupuestos sanitarios, diferencia real de gastos entre escenarios, la estimación de mortalidad evitada y años de vida ajustados por calidad que ganaría estimular una u otra alternativa dentro de cada sistema de salud, el costo estimado por cada muerte evitada, el costo estimado por cada año de vida ajustado por calidad, ponderado también en términos globales por país, y a su vez ajustado por los parámetros de límite inferior y superior. Estos son los resultados que vimos por cada país. Como ven, a partir del PBI per cápita hicimos las extrapolaciones numéricas. Por decirlo de una manera concreta y sencilla, el gasto en terapia de reemplazo renal o el costo para conseguir un año de vida ajustado por calidad es sensiblemente superior en Uruguay versus Costa Rica versus Argentina. Cada país tiene la potestad absoluta de decidir cómo invierte sus recursos para ver qué tipo de ganancia en salud logra en su país y en su población. Estos son los resultados que observamos en el trabajo. Y esto se complementa con, finalmente, los umbrales de toma de decisión. Lo que nosotros tratamos de hacer con el modelo es definir un umbral inferior y un umbral superior. ¿Cómo se definen esos umbrales? Uno trata de tomar entonces el caso base y sabe que tiene un gasto definido por ese caso base, y para conseguir un año de vida ajustado por calidad adicional tiene una cantidad de dinero a invertir. Los límites de dinero a invertir para el caso de Costa Rica, como nombré previamente, es el piso, un PBI per cápita, o sea, invertir $12.000 adicionales de lo que se gasta hoy para conseguir un año de vida ajustado por calidad, con lo cual ahí trazamos el umbral inferior. ¿Y cuál era el umbral superior? El umbral superior era el costo por abate de las terapias de reemplazo renal en Costa Rica, que era $46.000. Esto es entonces unir en la línea de costos 46.000 con un año de vida ajustado por calidad, trazo una nueva línea, y esta es el área de costo-efectividad que exploramos con el modelo. Para el caso de Argentina, el PBI per cápita un poco más bajo, y el límite superior del costo por año de vida ajustado por calidad que conseguían las terapias de reemplazo renal, muy parecido a Costa Rica. Este es el umbral superior. Para el Uruguay, el costo por año, del PBI per cápita era de $12.000, y si lo subimos un poco más, el costo por año de vida ajustado por calidad que ganaban las terapias de reemplazo renal en Uruguay era sensiblemente superior a los países, y esto determinó entonces las áreas de costo-efectividad entre las cuales podían ser costo-efectivas las alternativas que íbamos a proponer. Esto era para el Uruguay, esto era para Argentina y esto era para Costa Rica. Y esto determinó esta tabla final. En esta tabla final, lo que vimos en Argentina es que había alternativas justamente costo-efectivas de difusión de terapias, difundir más una terapia que otra. En todos los modelos, estimular la diálisis peritoneal o estimular el trasplante eran las estrategias más costo efectivas. En el caso de Argentina particularmente, estimular fuertemente el trasplante, la diálisis peritoneal, incluso podía ser costo ahorrativa.
Lo mismo sucedió en Uruguay, aunque no era costo ahorrativo, había que hacer una inversión de recursos, pero estaba dentro de su margen de costo-efectividad. Y en el caso de Costa Rica, como ya tiene tanta difusión de trasplante, no había mucho margen, y de diálisis peritoneal, que son las técnicas más eficientes, el tema de introducir hemodiálisis es una cuestión más aleatoria o de demanda de servicios no cubiertos. Las conclusiones entonces es que el trasplante es costo ahorrativo en la región, pero depende el momento en que eso ocurra de los precios relativos por país y la accesibilidad que haya en cada una de las regiones, que es importante determinar diferentes umbrales y áreas de costo-efectividad por país, que hay que tratar de generar justamente mayor acceso al trasplante, pero tratando de difundir las técnicas dialíticas donde se pueda, porque es la única posibilidad de acceso para los pacientes, y que en el caso de Argentina y Uruguay esto depende primordialmente de aumentar la cantidad de gente que está en diálisis peritoneal o trasplante. Finalmente, dentro del marco general y por la cantidad de inversión de dinero para conseguir ese resultado, una extrapolación que también permitió hacer el modelo en el caso particular de Costa Rica, que tenía una accesibilidad limitada de pacientes por prevalencia, reemplazo renal, es cuánto podría destinar dentro del marco de costo-efectividad el país para seguir siendo costo efectivo y mejorar el acceso a los pacientes. Y si en Costa Rica se incrementase incluso el gasto en terapia de reemplazo renal a $27 por paciente, por persona en el país, eso permitiría mejorar la accesibilidad y llegar a 700 pacientes en terapia de reemplazo renal sin dejar de ser costo efectivo en la utilización de recursos que son escasos. Esto entonces es lo que corroboró esta última etapa del trabajo y que permitió establecer justamente que Costa Rica todavía tenía un margen presupuestario para ampliar el acceso a terapia de reemplazo renal, mientras que lo que queda para Argentina y Uruguay, como dije previamente, es forzar a que pacientes pasen a terapias como la diálisis peritoneal y mejorar lo más posible la cantidad de tasa de donación y trasplante en el país, siempre y cuando la supervivencia de los injertos supere los 21 meses del punto de equilibrio. Lo más importante, y para terminar, este trabajo fue liderado por la Organización Panamericana de la Salud, constituye actualmente un bien público en salud que permite registrar información de manera sistematizada y poder hacer información comparativa entre países para mejorar los resultados. Consideramos que tuvo un bajo nivel de sesgo porque los equipos clínicos y los equipos económicos trabajaron de manera separada y trabajaron en los 3 países de manera separada, lo cual le da una mayor fortaleza a los resultados. Permitió en la Argentina explicitar umbrales y precios por cada financiador en un sistema con alta fragmentación. En Uruguay permitió integrar costos y tener mejores estrategias para negociación con los prestadores privados. Y para Costa Rica fue la primera vez que se hacía un microcosteo actualizado en terapia de reemplazo renal con evaluación de accesibilidad a estas terapias. Y esto hubiese sido imposible si no se hubiese contado con el compromiso, el profesionalismo y la generosidad de los investigadores participantes que están listados acá, tanto en el equipo de Argentina como en el equipo de Costa Rica, el equipo de Uruguay y el equipo de soporte desde OPS en Washington. De mi parte, nada más para decirles, así que muchas gracias y quedo disponible para el momento de las preguntas y respuestas. Gracias. Continuamos con la presentación Importancia de las políticas de reembolso en diálisis para alcanzar la equidad en terapias de reemplazo renal, por Laura Cortés Sanabria, de México. Quiero agradecer al comité organizador, especialmente al doctor Alejandro Ferreiro, al doctor Oscar Novoa, la oportunidad de abordar estos temas que, si bien no son de corte totalmente clínico, sí son de especial relevancia para la toma de decisiones en nefrología. No tengo conflictos de interés que declarar. Y bueno, como todos sabemos, los países que conformamos Latinoamérica tenemos grandes similitudes, pero también tenemos grandes diferencias en el ámbito local, en el ámbito político, sanitario y económico. El Banco Mundial divide a los países o clasifica a los países de acuerdo al nivel de ingreso de su Producto Interno Bruto per cápita en los siguientes grupos. Aquellos países con un nivel de ingreso bajo a mediano, donde el 21% de los países de Latinoamérica pertenecen a este grupo,
los países con un nivel de ingreso entre medio y alto, donde el 64% de los países de nuestra región se ubican en este grupo, y finalmente aquellos países con un ingreso considerado alto, tan solo 3 países, Chile, Panamá y Uruguay, que representan el 15% de los países en Latinoamérica. Cuando nosotros comparamos algunos indicadores de la carga global de la enfermedad renal crónica en Latinoamérica, de acuerdo al nivel de ingreso de estos países, pueden ustedes observar que tanto la incidencia como la prevalencia de las terapias de reemplazo renal, la tasa de trasplante, el número de nefrólogos se incrementan en forma significativa conforme aumenta la riqueza de estos países. Y en sentido contrario, la mortalidad y los años de vida ajustados por discapacidad debidos a la enfermedad renal crónica aumentan significativamente en los países con más bajo ingreso. Inevitable que dejemos de hablar sobre las repercusiones económicas y sociales que ha ocasionado la pandemia por COVID-19 en la región. Desafortunadamente, ustedes también tienen conocimiento que nuestra región cuenta con las mayores tasas de morbilidad y mortalidad. Y esto ha impactado de sobremanera a la región en cuanto a una disminución en la actividad económica, el cierre de casi 3 millones de empresas que ha traído como consecuencias el aumento en el número de desempleados, 18 millones más que el 2019, el incremento en los niveles de pobreza, especialmente pobreza extrema, una reducción importante en la inversión extranjera y en la frecuencia de exportaciones debido a la contracción del mercado mundial. Y esto pues ha favorecido, todos esos factores han favorecido también el incremento en los índices de desigualdad social. Sumando todos estos factores, de acuerdo a la CEPAL, la tasa de crecimiento anual bruto del Producto Interno Bruto ha tenido un decremento muy importante en Latinoamérica, con un 9%. Pero aquí la pregunta más interesante sería, ¿cómo ha impactado esta reducción en la riqueza de la región? En las terapias de reemplazo renal, en la accesibilidad de las terapias de diálisis. Desafortunadamente no hay suficiente información al respecto, a pesar de una búsqueda exhaustiva de la literatura, pero sí me llama la atención encontrarme con esta nota que publican editores argentinos, en el cual establecen o definen como una gravísima disminución de la incidencia en diálisis crónica. Y en esta misma nota llama la atención que presentan un gráfico en el cual muestran una disminución en las tasas brutas de incidencia en diálisis crónica del 12%. Una cifra similar, incluso un poco por abajo de lo que se observó más o menos en el 2008, en el cual también nuestra región sufrió una depresión económica muy importante. En este sentido, consideramos que todos los sistemas de salud, no solamente de la región, sino en todo el mundo, deben estar considerando la forma como deben de organizarse los recursos con los que cuentan para hacer frente a aquellos tratamientos de alto costo, entre los que se encuentran las terapias de reemplazo renal después de esta etapa post-COVID. Por otra parte, el financiamiento de la sanidad tiene un costo elevado, independientemente de quién lo asume. De manera global, en Latinoamérica, el 58% de la fuente de este gasto en salud proviene del gasto gubernamental, 32% del gasto en bolsillo y el 11% del prepago. Y bueno, una cifra mucho menor de la asistencia social. Pero quiero llamar la atención en cuanto a que observen las diferencias que hay en cuanto a la distribución de estas fuentes de gasto al interior de cada uno de los países de Latinoamérica, y donde puede verse con preocupación como países como Guatemala, Honduras, Venezuela y el propio México
tienen una proporción muy grande de este gasto en salud proveniente del gasto de bolsillo. ¿Y esto por qué? Porque esto nos debe de llamar la atención, porque en este sentido, aquellas personas que requieren de una terapia de reemplazo renal y que no cuentan con seguridad social, de seguro estarán incurriendo en gastos catastróficos en salud o en su defecto no acceder a ningún tratamiento sustitutivo renal. Por otra parte, bueno, la carga económica que tienen que sopesar los sistemas de salud por el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal no es solamente prevalente en nuestros países o en países en desarrollo, prácticamente es un panorama mundial. En este cuadro les muestro el gasto total anual y el gasto que destina en salud el tratamiento de la enfermedad renal crónica en aquellos países que tienen las mayores prevalencias de terapias de reemplazo renal en el mundo. Por ejemplo, Taiwán y Estados Unidos destinan el 7% del gasto total en salud en el tratamiento de las terapias de reemplazo renal. Y bueno, aquí hay una gran diferencia porque estos países cuentan con los recursos económicos para hacer frente a ese tipo de padecimientos de alto impacto, a diferencia de los países que integran la región de Latinoamérica, las cuales tenemos pues economías muy comprometidas en este sentido. Por otra parte, quiero también hacerles notar que a nivel mundial, en el 2016 se gastaron 87 billones de dólares, lo cual representó el 1.18 del gasto total en salud en el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal. Y bueno, en Latinoamérica, con una prevalencia de 805 pacientes por millón de habitantes, se ha gastado 9 billones, lo que representa un 1.5% del gasto total en salud. En relación a qué es lo que ocurre al interior de los países latinos, aquí en este sentido les muestro en esta tabla la comparación de los costos promedio, el costo total anual de la diálisis crónica, independientemente de que sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, así como la proporción del gasto en salud que implica este gasto total de la diálisis. De esta manera podemos observar que los países con un mayor costo promedio anual, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal como total, son Panamá, Brasil y México. Pero sin embargo, también es importante resaltar que países como México destinan hasta más del 4% del gasto total en salud en el tratamiento de la diálisis. Le sigue Ecuador con el 2.62%, Brasil 2.28% y sorprendentemente El Salvador con 2.26%. No disponemos, aquí la desventaja es que no disponemos de puntos de referencia para determinar en qué medida los costos de la diálisis o el trasplante con respecto a los gastos nacionales pueden considerarse como elevados o no, es decir, no tenemos un punto de corte. Sin embargo, por otra parte, las tendencias actuales son especialmente preocupantes desde una perspectiva global, ya que los costos actuales no resultan sostenibles ni siquiera para aquellos países donde la renta es alta, es decir, para aquellos países ricos. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar nuevos enfoques, nuevas modalidades de diálisis que sean rentables, que sean accesibles y que ofrezcan los mejores resultados en salud renal, así como replantear las políticas actuales que dirigen la elección de las diferentes opciones de tratamiento. En este sentido, es importante que estemos familiarizados para comprender y entender mejor esta necesidad de los objetivos que las políticas de reembolso en el campo de la nefrología persiguen. Entre ellos encontramos en primer lugar, pues garantizar el acceso equitativo a una atención de buena calidad, fomentar la eficiencia no solamente clínica, sino también económica, es decir, buscar el mejor resultado al menor costo posible en la prestación de servicios renales. Por otra parte, reconocer y justificar las diferencias en los esquemas de reembolso entre los diferentes centros,
de acuerdo a tipo de paciente y modalidades de tratamiento sustitutivo. Además, facilitar la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos rentables, es decir, tecnologías costo efectivas. Finalmente, pues promover la simplicidad administrativa en todo el proceso de la atención de la diálisis. Hay una serie de características que, independientemente hacia dónde está enfocada las políticas de reembolso, son comunes a todas ellas. Por ejemplo, la modalidad de pago está estrechamente relacionada o vinculada con la forma como se organiza el sistema de salud y los objetivos que persigue el mismo. Por otra parte, las relaciones existentes entre los principales actores de la política de reembolso, que son los usuarios, el financiador y el proveedor, están determinadas por la diferencia o la concordancia de los objetivos que persigue cada uno en lo individual o en lo particular. Por otra parte, la modalidad de pago o reembolso eficiente radica en la distribución equilibrada de los riesgos financieros, considerando ventajas y desventajas de cada modalidad. Es importante tomar en consideración que costos y reembolso no es la misma historia. Sin embargo, existe una relación dual muy estrecha entre ambos. Prácticamente reembolso es el dinero que pagan los sistemas de salud a los proveedores de las terapias de reemplazo renal. Por otra parte, los costos se definen en forma diferente porque depende de las funciones de producción que intervienen en el proceso de atención médica. Y bueno, en este sentido quiero comentarles que existen diferentes modelos o formas de reembolsar la diálisis. Sin embargo, las que más prevalecen en la mayoría de los países, especialmente los países en desarrollo, y que han sido aplicadas desde hace ya varios años, son las que se denominan por componente, por capitación y por paquetes. En relación a por componente, como su nombre lo indica, es el pago por cada función de producción que participa en el proceso de atención de la diálisis. Es decir, se paga en forma independiente por consumibles en diálisis o por hospitalización, por medicamentos, etcétera. Por otra parte, el sistema de capitación es la fusión, la unión de todos los componentes de la diálisis por un reembolso per cápita, es decir, por paciente. Sin embargo, también este sistema de capitación tiene otra característica en el sentido que el reembolso viene en función a la magnitud de la severidad o a la presencia de comórbidos de cada paciente. Y finalmente, el modelo por paquetes, que también, igual como su nombre lo indica, identifica una serie de procedimientos intrínsecamente o muy relacionados al tratamiento de diálisis para conformarlos dentro de un paquete de reembolso. Por ejemplo, integrar la diálisis, los medicamentos, el laboratorio o el transporte en un solo pago. Estos tres modelos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, el reembolso por componente tiene la ventaja que los tomadores de decisiones pueden identificar mejor el costo de cada uno de los elementos que componen la diálisis. Por otra parte, les permite dirigir acciones necesarias para poder controlar los costos a cada componente en forma específica. Y bueno, los diferentes componentes no compiten entre sí por el presupuesto, por el financiamiento. ¿Cuáles son las desventajas? El hecho de que se pague por cada uno de los componentes, pues implica una separación de las diferentes partidas, implica un mayor número de proveedores o pagadores, lo que compromete mucho la simplicidad administrativa en el sistema de pago por reembolso. Por otra parte, la separación por componente puede hacer que se pierda la visión completa o la visión integral de todos los componentes que se requieren para tratar al paciente en diálisis. En cuanto al reembolso por capitación, la ventaja es que dicho reembolso se efectúa en un solo megapago. Y este solo megapago tiene como base una visión holística del cuidado integral. Y bueno, desde esta visión, pues evita la fragmentación del tratamiento. Por otra parte,
es posible o facilita a los tomadores de decisiones reinvertir en aspectos específicos de acuerdo a diferentes necesidades del paciente. Por ejemplo, el paciente con necesidades mínimas será aquel joven sin comorbilidad y en la que se espera que el costo de la diálisis sea menor. Sin embargo, en aquellos pacientes o grupo de pacientes con necesidades muy grandes, en el cual podemos encontrar a los adultos mayores con elevada comorbilidad, pues el sistema de salud espera que el sistema de reembolso sea máximo o mayor. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que el rendimiento solo es óptimo cuando se trata de un número suficiente de pacientes. Por otra parte, un sistema estricto de capitación puede inducir un proceso de selección no ético y potencialmente perjudicial. Por otra parte, puede favorecer la creación de monopolios. Y por otra parte, desde el punto de vista cuantitativo, poder evaluar el estado de la comorbilidad puede resultar muy complejo. En cuanto a las ventajas del reembolso por paquete, el conformar estos paquetes para que sean reembolsados, el paquete de actividades relacionadas a la diálisis puede ser reembolsado en una sola exhibición, pero tiene la ventaja de que permite a los tomadores de decisiones identificar aquellas actividades frecuentes relacionadas con la atención al paciente en diálisis, lo que se pueden reembolsar debido a esta frecuencia a una flexibilidad en base a las necesidades de la población a la cual se está atendiendo por determinada institución o sistema de salud. También es un sistema de atención integral, es un camino intermedio entre el pago por separado y la capitación. Y bueno, también ofrece la posibilidad o la ventaja de poder establecer o determinar o predecir costos previstos de escenarios de atención clínicamente definidos. Entre las desventajas es que no incluye los costos de todo el proceso de atención de la diálisis como sucede en la capitación. Igual manera, la evaluación de la comorbilidad es o resulta compleja. A continuación les voy a mostrar un resumen de las diferentes políticas de reembolso en diálisis que se han utilizado en distintos países, sobre todo países desarrollados, con el objetivo de tomarlas como recomendaciones y poderlas adaptar a nuestra región. En primer lugar, pues basar el reembolso de la diálisis en estudios de eficacia y calidad de los componentes necesarios para una atención en diálisis adecuada. Sin embargo, para poder llevar a cabo esta política, necesitamos contar con un programa de evaluación de la calidad del tratamiento. Otra política es constituir una comisión interinstitucional para revisar periódicamente la política de pago y, si el contrato lo permite, ajustarlo de acuerdo al comportamiento de las necesidades en salud de la población en diálisis. Por otra parte, justificar un diferencial de tarifas en términos de complejidad de los pacientes. Establecer una tarifa especial para pacientes pediátricos de centros rurales y o poblaciones en desventaja. También se recomienda como una política de reembolso que puede resultar exitosa, aumentar el reembolso a la diálisis domiciliaria. Por otra parte, es necesario contar con un liderazgo para construir alianzas que promuevan la solidaridad entre la región para fortalecer la equidad en el acceso de la terapia de reemplazo renal. Y bueno, esta puede ser una área de oportunidad para nuestra sociedad, para las sociedades de la región y que integran la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión. Por otra parte, es necesario que los ministerios de salud cuenten con marcos éticos adecuados basados en evidencia a nivel institucional y gubernamental. Una tarifa preferencial para unidades que presten apoyo a las instituciones que no cuentan con cobertura de diálisis y favorecer una economía circular orientada hacia el fomento del reciclaje y al turismo médico sostenible. Por otra parte, los incentivos deben de estar alineados para alentar aquellas terapias que resulten más costo efectivas. Sin embargo, bueno,
Algo que debe quedar muy claro es que cada país debe de adoptar sus propias políticas de reembolso de acuerdo a su contexto regional, buscando siempre la equidad en el acceso y la cobertura de los tratamientos dialíticos. ¿Y esto por qué? Porque el acceso equitativo a un tratamiento adecuado es probablemente la cuestión ética más importante y es pertinente no solo en el contexto de las terapias de reemplazo renal, sino también para los cuidados conservadores integrales o paliativos. Y en este sentido, un grupo de expertos en economía de la salud crearon la teoría de la responsabilidad para la razonabilidad. Y esta teoría de la responsabilidad para la razonabilidad, fundamenta su quehacer y hacer en 4 criterios. Criterios que serán útiles para el establecimiento de prioridades en materia de salud pública, como son la transparencia, es decir, el acceso público a las decisiones y su justificación, la pertinencia, el sentido de dar razones y aplicar principios pertinentes, la impugnabilidad mediante el recurso y la previsión de la posibilidad de revisión de las decisiones y la exigibilidad, que corresponde a la presencia de mecanismos o implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de los requisitos anteriores. Todos estos criterios deben de estar alineados para favorecer los principales principios de equidad en salud, que es precisamente buscar acciones justas, por ejemplo, el reparto justo de los recursos en proporción a las necesidades, la posibilidad justa de acceder al tratamiento en proporción de la necesidad. Por otra parte, maximizar el valor, maximizar el beneficio, es decir, la eficiencia de las terapias de reemplazo renal, pero la maximización de este beneficio no solamente tiene que tener una perspectiva individual, sino tiene que buscar ponderar en cierto sentido la equidad, es decir, el bienestar social. Por otra parte, maximizar el valor también significa minimizar la desigualdad injusta, es decir, ser equitativos. Por otra parte, estos criterios de responsabilidad para la razonabilidad también nos deben de permitir que prevalezcan siempre en la toma de decisiones los derechos morales. ¿Qué significa esto? No hacer daño, respetar la autonomía y la no discriminación. Con estos principios de equidad en salud, si los ponemos en práctica, estamos seguros que estaremos realizando como tomadores de decisiones procesos justos en la toma de decisiones transparentes y responsables. Finalmente, quiero dar mis conclusiones. Cualquier política en salud renal debe garantizar una equidad e igualdad para todos los pacientes. Debemos de impulsar la implementación de políticas de salud renal no solamente enfocadas a las terapias de reemplazo renal, sino enfocadas también a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad renal temprana para verdaderamente impactar en la salud renal de la población. Por otra parte, es importante establecer mecanismos de licitación transparentes con la intervención de organismos internacionales, como órganos rectores o evaluadores. Por otra parte, y finalmente, necesitamos una colaboración más estrecha entre los responsables de formular políticas de salud renal, los economistas de la salud y los nefrólogos para garantizar una mayor accesibilidad y equidad al tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes para preguntas y comentarios. Concluimos con la presentación Importancia de la atención renal integrada basada en valores para mejorar la calidad del tratamiento con diálisis, con Juan Guillermo Ariza de Colombia. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial para la LAN por esta invitación y también un saludo para mis compañeros del panel. Mi nombre es Juan Guillermo Ariza y voy a conversar con ustedes sobre cuidado basado en valor en enfermedad renal. Este es mi conflicto de interés. Yo hago parte del departamento médico de Baxter, pero hoy vengo
de forma individual e independiente a expresar mi opinión personal sobre el tema. Básicamente, el concepto de cuidado basado en valor nace como una crítica a los sistemas de salud tradicionales, especialmente el sistema americano, porque es un sistema que a lo largo de los años genera más costos per cápita, pero no necesariamente el desempeño en salud o en los indicadores macro evoluciona en la misma proporción, incluso por debajo de otros países que tienen un gasto per cápita mucho menor. Entonces se ha puesto en duda de cómo la estructura del sistema de salud norteamericano y de otros sistemas del mundo no permiten entregar el valor que se esperaría para los pacientes, entendiéndose valor como la capacidad de generar más salud por cada peso o dólar invertido. En este sentido, la Escuela de Negocios de Harvard, curiosamente no la Escuela de Salud Pública, sino la Escuela de Negocios, plantea los fundamentos de lo que es cuidado basado en valor y le da una mirada más estratégica, industrial al sistema y empieza a definir las bases de lo que tendría que hacer los sistemas de salud para volverse más competitivos y parecerse a otras industrias donde cada día el costo de producción es menor y generan más valor a sus usuarios finales. Y en este sentido plantean que los sistemas de salud como están concebidos hoy en día deben redefinirse y deben replantearse. Y específicamente en qué tendrían que cambiar el equipo de Harvard que plantea el concepto de cuidado basado en salud. Dice que el problema fundamental de los sistemas es la manera como se compite. Los sistemas de salud de hoy o no se compite, por ejemplo, en los sistemas más públicos completamente integrados, o se compite mucho, pero por las razones correctas. Usualmente la manera en que compiten los sistemas de salud es por costos y su forma de reducir los costos es trasladárselos a otras partes del sistema. Si ustedes ven los contratos que usualmente operan en los sistemas de salud, son simplemente diferentes formas de trasladarse costos entre el pagador, la clínica al pagador. Incluso hasta los mismos pacientes se les trasladan costos a través de copagos, etcétera. Entonces, esta ha sido la dinámica de los sistemas de salud y a veces pareciera que no podría una persona beneficiarse dentro del sistema de salud sin perjudicar a otra. Y es lo que los autores que escriben sobre cuidado basado en valor llaman competencia de suma cero. Y este tipo de competencia, paradójicamente, al enfocarse en el costo, lo que hace es generar en el global del costo del sistema de salud más costo per cápita año tras año, menor calidad y también menores resultados para los pacientes. En otras palabras, la forma como están estructurados los sistemas y su forma de competir termina destruyendo valor. Y cuando hablamos de enfermedad renal, tenemos problemas graves de valor. Problemas graves de valor porque cada vez que un paciente entra a una terapia de diálisis es un paciente que destruye valor al sistema. ¿En qué sentido? En el sentido en que su costo se multiplica 8 o 10 veces más y su calidad de vida, sobrevida, disminuye muchísimo respecto a otras enfermedades como el cáncer de mama o de colon. Pero una vez el paciente llega a diálisis, también hay muchas oportunidades de ofrecer un mayor valor. Y si ustedes lo ven en esta tabla, países industrializados que tienen sus registros como Estados Unidos, el registro europeo, el registro de Australia y Nueva Zelanda, muestran que países desarrollados con tecnología, posiblemente las mejores facultades de medicina, tienen diferentes niveles de desempeño en sus resultados de diálisis. Y si en el caso de Estados Unidos no solo es preocupante a nivel global, sino a nivel de la diálisis también, porque a pesar de que posiblemente es el país que más costoso cobra la diálisis, su desempeño en salud no es comparable al de otros países similares. En este sentido,
tenemos que evolucionar en valor, en el tratamiento de diálisis y en el cuidado del paciente renal. Y para esto mi propuesta es básicamente 4 puntos. Los sistemas de salud deben evolucionar en 4 puntos. El primero es la competencia. El segundo es la manera de contratar la diálisis. El tercero es el pago por desempeño. Y el cuarto es la evaluación de tecnologías. Entonces, empecemos por la comparación. La comparación es fundamental dentro de los sistemas de salud. Todo sistema de salud debería tener la posibilidad de saber cuál es el desempeño de cada una de sus clínicas y hacerlo transparente y público. Se han visto varios ejercicios en el mundo. Digamos que la forma de medir la diálisis está cada vez más estandarizada, pero digamos cada país puede escoger su forma. Aquí les traigo un ejemplo de lo que pasó en Medicare hace unos años. Implementaron un sistema de calificación por estrellas, donde una estrella era el peor desempeño, 5 estrellas era el mejor desempeño en términos de mortalidad, hospitalización, manejo de los accesos vasculares y peritoneales y los indicadores comunes de la diálisis. Y se dieron cuenta que la simple implementación de un sistema de comparación mejoró el desempeño de los hospitales de un año al otro y de los centros de diálisis. Si ven, los que eran calificados como 4 o 5 estrellas pasaron del 20 al 27 y del 10 al 15%. Entonces, el simple hecho de empezar a comparar mejora mucho el desempeño de los centros de diálisis. En Colombia es muy conocida la cuenta de alto costo. Aquí en Colombia no utilizamos estrellas, usamos un formato de semáforo. Y aquí medimos no solo a las clínicas o centros de diálisis, sino también a los pagadores, a las EPS que se llaman aquí en Colombia. Y es un sistema de semáforo donde los indicadores que están en verde es que la clínica está teniendo un buen desempeño en ese indicador. Y los que están en rojo, un mal desempeño. Y esto permite hacer un ranking de las clínicas y centros de diálisis que genera una transparencia en las contrataciones, reduce la asimetría de información y permite tomar mejores decisiones, tanto a los pagadores porque saben cuáles son las clínicas que tienen la mejor calidad, pero también a las clínicas les ayuda mucho poderse comparar, porque aquellas que tienen un mejor desempeño tienen la posibilidad de hacer mejores acuerdos con sus pagadores. El segundo punto fundamental es la contratación, y este es muy clave. Si no evolucionamos en contratación, no podríamos evolucionar en cuidado basado en valor. Y aquí la pregunta fundamental en diálisis que se deben hacer los sistemas de salud es realmente qué es lo que estoy comprando. Hoy en día es increíble que sigan habiendo sistemas de salud que compren sesiones de diálisis, cuando en verdad lo que debería pasar es que los sistemas de contratación evolucionen a comprar servicios más integrales. Por ejemplo, pasar de paquetes a un manejo integral. Manejo integral se refiere a comprar no solo la atención de la diálisis, sino todo el manejo de las comorbilidades y ver ese paciente de una forma completa. Y a lo que deberían aspirar todos los centros de diálisis es convertirse en gestores del ciclo de la atención, no solo de la atención ambulatoria, sino de todo el proceso y la ruta del paciente ambulatoria y hospitalaria. Y se ha demostrado con evidencia empírica que en la medida en que los sistemas de salud evolucionan hacia modelos de contratación más sofisticados, el costo per cápita se reduce y los desenlaces del paciente se incrementan muchísimo. Esto es a lo que me refiero como gestión del ciclo. Cuando los centros renales o clínicas renales se conviertan en gestores del ciclo, es un sistema que va a estar a un paso muy cerca de volverse un modelo de cuidado basado en valor. El gestor del ciclo se encarga de todo y aquí la clave es que el gestor del ciclo en verdad hace un mejor negocio cuando el paciente está mejor en lo ambulatorio, con menos hospitalizaciones, menos estancias, menos complicaciones, pero cuando también gestiona bien la parte hospitalaria, cuando el paciente tiene menos mortalidad, cuando el paciente tiene menos estancia y cuando sale del hospital en un estado funcional mejor. Entonces, si el gestor del ciclo hace bien su trabajo, el dinero va a rendir más, pero no a costa del paciente, sino todo lo contrario, generando
más salud para el paciente. Entonces, este es el modelo más virtuoso para diálisis. Sin embargo, es muy difícil de implementar y requiere de nuevas competencias para los centros de diálisis, porque aquí no es suficiente con saber medicina y practicar buena tecnología, buena ciencia, sino que también hace falta otras competencias en análisis de datos. Aquí básicamente los centros de diálisis tienen que volverse expertos y conocedores de todo el detalle del costo de su paciente, por qué se hospitalizan, cuáles son las intervenciones que en realidad disminuyen las complicaciones, las hospitalizaciones. Y como son gestores de todo el ciclo, también tienen que conocer muy bien lo que pasa en lo hospitalario, por qué se hospitalizan los pacientes, los diagnósticos más comunes y cuáles son esos pacientes más frágiles que al final se llevan todo el costo del proceso de atención. Y aquí quería traerles como ejemplo una publicación que hicimos, que compartimos en un congreso, donde el cambio de modelo de contratación de un año a otro genera ahorros significativos en tan solo un año y genera mejores desenlaces para el paciente, menores complicaciones, menores hospitalizaciones. Entonces miren cómo la forma de contratar es una vía para llegar a modelos de atención basados en valor, menores costos y mejor desempeño. El siguiente punto es el pago por performance o pago por desempeño. Y aquí ya se sale un poco más, es una evolución de los modelos de contratación donde realmente se le reconoce más a aquellos que hacen mejor las cosas dentro del sistema. Aquí los americanos se han puesto muy interesados en este tema y ya hay varios casos como este. Este es el Advancing American Kidney Health. Es un caso, un experimento de Medicare donde se plantea una meta muy puntual, donde dicen que los nuevos pacientes deberían estar o en diálisis en casa o en trasplante al menos en un 80% de los casos. Y empezaron a generar una serie de incentivos donde sobre el paquete de diálisis se genera una prima adicional para aquellas instituciones o centros renales que cumplen esta meta, pero también se genera un desincentivo para aquellos que no la cumplen. Y actualmente están evolucionando hacia modelos más sofisticados de cómo pagar por valor. Y viene este concepto que se llama los value frameworks o marcos de valor, donde se hace más sofisticada la forma de medir el valor por patologías. Entonces ellos tienen marcos de valor para diabetes, para artritis reumatoidea y tienen un marco de valor para enfermedad renal crónica. Entonces ellos tienen muchas dimensiones donde definen explícitamente qué es valor, lo hacen de una forma medible, multidimensional y permite esto la comparabilidad entre centros renales. Entonces esta va a ser una forma muy interesante de cómo van a medir valor y obviamente ese valor va a estar condicionado a más o menos recompensa en términos de reembolso por la diálisis. Finalmente quiero hablar de la evaluación de tecnología y del acceso a la tecnología. Este es un punto muy importante porque los modelos de salud actuales que compiten por costos, que trasladan costos, son modelos que son cerrados a la innovación tecnológica. Cuando empezamos a evolucionar hacia modelos de cuidado basado en valor, la tecnología que es costo efectiva se hace más bienvenida para los sistemas y la tecnología que es costo efectiva tiende a adoptarse más. Entonces es un paradigma que le abre la puerta a la tecnología que realmente agrega valor y es costo efectivo. Y miren que lo puse de últimas porque tiene que pasar todo lo anterior para hacer evaluación de tecnologías. Yo personalmente creo que no tiene mucho sentido adoptar tecnologías costo efectivas en sistemas de salud que en verdad no agregan valor, ¿sí? O que son ineficientes. La tecnología realmente agrega valor cuando el sistema de salud se ha movido hacia modelos más sofisticados basados en valor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta es una curva de valor en la que se mueven los sistemas de salud. Al lado izquierdo están los sistemas de salud que reducen costos en lo que no deberían.
y al final terminan pagando más costos en complicaciones, baja calidad. Y a la derecha de esta curva están los sistemas de salud que derrochan mucho. Entonces pueden que tengan más salud, pero a un costo demasiado alto. Y al final, cuando un sistema de salud empieza a moverse hacia cuidado basado en valor, empieza a irse hacia la parte óptima de esta curva, que es donde se obtiene el máximo valor, o donde esta ecuación de valor se maximiza, porque es donde se obtiene más salud al menor costo posible. Entonces, esta es la tendencia hacia donde evolucionan los sistemas de salud basados en valor. Y quiero mostrarle cuál es el efecto de la tecnología. Al final, la tecnología que es costo efectiva hace que esta curva de valor se desplace a la derecha y hacia abajo. Entonces, la tecnología juega este papel, y es que en los sistemas que han logrado una alta capacidad de entregar valor a sus pacientes, son sistemas donde la tecnología innovadora y costo efectiva genera un impulso grandísimo en términos de lograr menores costos y mejor desempeño en salud. Aquí quería traerles esta publicación ya para ir finalizando mi presentación. Es una publicación que hicimos en una población de pacientes en diálisis peritoneal, bajo un sistema basado en valor. Es un modelo de atención integral de diálisis peritoneal donde se implementó un sistema de monitoreo remoto, se implementó una nueva tecnología. Quería mostrarles acá cómo la tecnología puede agregar mucho valor en los modelos de atención que ya entregan mucho valor. Entonces miren acá, en un escenario hipotético donde los centros renales recibieran un ingreso de 8 o 10% más adicional por implementar esta tecnología, estos sistemas podrían, con el monitoreo remoto, generar un ahorro hasta del 50% en el costo hospitalario, un ahorro del 10% en el costo per cápita total de la enfermedad renal y con mejores resultados en salud. Entonces, esto es una muestra de cómo la tecnología que es costo efectiva es una muy buena aliada de lo que es el concepto de cuidado basado en valor. Y aquí viene un rol muy importante de la evaluación de tecnologías, porque la selección y evaluación de tecnologías costo efectivas va a permitir la incorporación a los sistemas de salud de soluciones que van a incrementar mucho más el valor de los sistemas de salud. Ya para concluir mi charla y unos mensajes de cierre, lo primero que tengo que decirles es que el cuidado basado en valor es una forma de competir diferente. Entonces, si queremos evolucionar hacia cuidado basado en valor, necesitamos competir no en costos, sino competir en lograr mejores resultados para el paciente. En realidad, el negocio de los sistemas de salud debería ser que el paciente esté bien, hacer buena medicina y no trasladar los costos dentro del sistema. Entonces, es cambiar la forma de competir, y deberían ganar más los actores que generan mejor valor, mayores resultados para el sistema de salud. También, ¿cuál es el rol de la política pública y la regulación? Básicamente, debería ser fomentar la competencia correcta, fomentar la competencia por valor, generar marcos de valor, generar esquemas de contratación diferentes. Ese es el rol de la política pública. Y también creo que los sistemas de salud, en el caso de la diálisis, deberían empezar a evolucionar hacia modelos de contratación más evolucionados. Hoy no es posible que todavía hayan sistemas que compren insumos de diálisis. Deberían comprar tratamientos completos, integrales, gestión del ciclo. Entonces, los sistemas de salud deben evolucionar hacia modelos de compra más integrales, sofisticados, y no solo a sesiones de diálisis. Se debe pagar por todo el ciclo completo de atención y no por la diálisis. A esto deberíamos aspirar como sistema de salud. Se ha demostrado que esto reduce costos, mejora el desempeño. También se debe premiar más a las instituciones que hacen mejor las cosas. No es justo que hayan instituciones que logran mejor desempeño, mejor calidad y reciban lo mismo. Eso no ayuda a lograr un modelo de cuidado basado en valor. Y finalmente, la tecnología en salud. Creo que la tecnología en salud va a ser un gran aliado
de estos modelos de cuidado basado en valor, y también tienen una relación contraria. Los modelos de cuidado basado en valor es la forma de abrirle el camino a la tecnología que en realidad vale la pena, y no como funcionan hoy en día, que tenemos es una restricción al acceso de la tecnología. Eso era lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias por su atención. Ya. Buenas tardes a todos. Agradezco a todos los panelistas por su presentación. Creo que son temas bastante interesantes, bastante novedosos para gran parte del público. Y nada, pues todos estamos formados en la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina siempre nos enseñaron, por lo menos a mí me enseñaban, que el costo no era importante, que el paciente tenía indicación de una terapia y había que dársela no solamente. Y a medida que pasa el tiempo y la tecnología va encareciendo el cuidado de la medicina, nos damos cuenta de que el costo sí es importante. Si nos ponemos a ver en todas las charlas, siempre existió el concepto de costo-efectividad. Y me imagino, y de alguna forma fue puesto estratégicamente como primera charla, la charla de Santiago, y de alguna forma él nos mostró un poco el tema y el concepto de costo-efectividad. La primera pregunta que tenemos al panel, el doctor Alejandro Ferreiro pregunta a Juan Guillermo, pregunta: ¿cómo evalúa o dónde ubica el impacto de la formación de recursos humanos en la escala progresiva que ha planteado? En esta escala de mejoría en la calidad de atención, ¿dónde está puesto? ¿Cómo es el impacto que tiene la formación de recursos humanos? Juan Guillermo. Doctor Alejandro, una excelente pregunta. Yo creo que entendiendo el cuidado basado en valor como una forma de competir, pienso que el recurso humano hace parte fundamental de la transformación en el modelo de atención, ¿cierto? Y en el modelo de negocio de los centros de diálisis. Creo que para evolucionar hacia sistemas que compitan en ese sentido, la formación del talento humano es fundamental, no solo en lo clínico, creo que también en otras competencias blandas, trabajo en equipo, mejoramiento continuo, y casi que mezclar mucho lo clínico con lo empresarial. Digamos, tiene que ser un talento humano que esté en una onda digital, que esté en una onda más moderna, y con un chip de competir hacia resultados. Creo que es fundamental. Juan Guillermo, sobre lo mismo que tú estás hablando, hablaste mucho en tus presentaciones del concepto de competir. Y de alguna forma creo que es interesante en las sociedades en las cuales nos movemos, cómo entra en la mejoría de la calidad de la atención, en la costo-efectividad, en hacer que nuestra atención tenga un mejor valor y un costo más barato, el tema de la cooperación. La cooperación, por ejemplo, entre centros de diálisis, entre sociedades científicas, entre profesionales. ¿Cuál crees tú que es el rol que tiene la cooperación? Sí, es una excelente pregunta, y creo que mucho de lo que se habla de cuidado basado en valor se enfoca en la competencia, ¿no? Y aquí lo paradójico es que no podemos competir solos, ¿cierto?
digamos, un centro de diálisis no puede competir solo, necesita de alinearse con la parte hospitalaria, necesita alinearse con otros aliados de la atención del paciente crónico, medios diagnósticos, etcétera. Entonces, paradójicamente yo diría que no es un modelo de competencia, sino de competencia, ¿sí? De cooperación con competencia. Creo que es la mezcla correcta. Tenemos que colaborar para competir mejor. Aquí tengo una pregunta que plantea Ana Luisa. Ana Luisa, les comento que ha tenido problemas técnicos para poder conectarse. Ella es parte de la mesa donde estamos, es parte del grupo de la mesa, y nos pregunta qué tan importante, para Laura en este caso, qué tan importante consideras el papel de las sociedades de nefrología para establecimientos de políticas de reembolso en el tratamiento de sustitución renal. Una pregunta muy interesante, en el sentido de que yo considero que no solo es importante esta participación de las sociedades en el establecimiento de políticas de reemplazo renal, sino también necesaria. Y no solamente por el papel de las sociedades de nefrología, sino también la participación de comunidades organizadas de pacientes renales. Ante la carga global que representa el manejo de la enfermedad renal crónica en nuestro medio, es urgente que todos los países elaboren un marco normativo para la prestación de servicios de atención en enfermedades renales. Y bueno, dentro de sus sistemas de salud es necesario un marco en base a una plena comprensión de los sistemas internos de prestación de cuidados renales, que en ello pues son expertos todos los miembros de las diversas sociedades en su papel como nefrólogos. Incluso me atrevería a proponer que cada sociedad debería de tener una ventanilla o al menos un área para políticas públicas, cuya función debe de estar enfocada precisamente a establecer estas relaciones o vínculos con los ministerios de salud para poder gestionar y participar en la implementación y financiación de los programas de salud renal. Discutir y establecer estrategias conjuntas para reducir costos en estas terapias, incentivar estudios de la carga de la enfermedad renal, participar en establecer los criterios para la evaluación, acreditación, supervisión y seguimiento de los programas y planes de salud renal, así como también de la calidad y seguridad de los centros de diálisis o trasplantes. Y por otra parte, yo me atrevería hasta incluso sugerir que también participen junto con estos hacedores de políticas públicas en la creación o mejora de sistemas de información de vigilancia epidemiológica, mecanismos de rendición de cuentas y de la propia evaluación de si están funcionando o no estas políticas renales. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Muy interesante también la respuesta, muy interesante la pregunta. Santiago, y de alguna forma también para todos los panelistas, creo que la parte más importante y visible que genera costo en la atención nefrológica es la diálisis, todos estamos de acuerdo, y la terapia de sustitución en general, estamos todos de acuerdo en eso, que de alguna forma la terapia de sustitución es lo más caro, encarece y sobrecarga más los sistemas de salud. ¿De qué forma ven ustedes estos modelos que ustedes están planteando de costo-efectividad, estos modelos de cuidado basado en valor, por ejemplo, la prevención renal? Que todos de alguna forma hablamos y es como un karma, una palabra que todo el mundo usa, que la prevención es más costo-efectivo. Pero ¿es verdad eso en nefrología? ¿Es verdad que la prevención renal es más costo-efectivo? ¿Podemos prevenir que la enfermedad progrese y que la gente pueda entrar en menos diálisis y eso es efectivamente costo efectivo? ¿Qué piensan ustedes con todo lo que hemos hablado hoy día? Mi opinión particular es que es conocido por todos, la mayoría obviamente de los que están participando acá en el Congreso, son o somos nefrólogos, entonces el crecimiento de esta disciplina ha tenido que ver con el surgimiento de las terapias de reemplazo, allá por los años 60 o 70, cuando empezaron a aparecer las opciones iniciales de posibilidad para que un tratamiento
de este tipo sea instaurado en los pacientes y permita mejorar. Ha sido toda una serie de desarrollo tecnológico para permitir lo que conocemos hoy en cuanto al desarrollo de las técnicas de hemodiálisis y diálisis peritoneal, y ni hablar también el tema del trasplante, con lo cual eso es lo que tuvo más desarrollo y conocimiento, y tuvo la posibilidad justamente de ir integrando cuestiones de costos y de modelos de contratación para que ese tipo de tecnologías sean implementadas en los sistemas de salud. Es algo que yo conté una parte y fue complementado de una manera muy clara y concreta por las intervenciones de Laura y de Juan. Ahora, todo lo que tiene que ver con prevención de la enfermedad renal es un tema del cual se viene hablando recién hace 10 o 20 años como mucho, con lo cual le falta muchísimo rodaje todavía, tanto para poder encontrar todos los mecanismos que participan en los dos componentes básicos de una evaluación de costo y efectividad. Por un lado, cómo se constituyen los costos de la prevención, y luego cuál es el efecto real que esos costos logran en la población. Y de todas maneras, ¿cómo vamos a medir esos costos? Los vamos a medir en tiempo que la gente pasa sin entrar a terapia sustitutiva, o en bajar tanto el clearance de creatinina, o lo vamos a medir en años de vida ajustado por calidad, como se miden los otros. Entonces, son una serie de discusiones que todavía hay que dar, y cuando uno va a la bibliografía existente, esas son las inconsistencias que hay todavía para valorar la costo-efectividad real de los sistemas de prevención. Si bien hay como una tendencia natural a creerlo y confirmarlo, aunque sea contrafácticamente, como sucede con la cuestión de que el trasplante es costo ahorrativo, es muy probable que una buena estrategia de prevención también sea incluso costo ahorrativa, pero para poder demostrarlo falta todavía mucha maduración en los modelos de contratación y de organización de los sistemas de salud, enfocados no en proveer estas terapias de fin de la vida, sino justamente en hacer que la gente esté mejor tratada antes de tener que necesitar este tipo de terapias sustitutivas al final del camino. Tengo una pregunta para ti, Santiago, del doctor Ferreiro. Nos pregunta si ABAP o Qualis dice que es una tremenda herramienta, pero ¿cómo lo aterrizamos a la toma de decisiones de inversión en las unidades de tratamiento en el día a día? ¿Cómo lo hacemos para poder usar esta herramienta al día a día? La primera opinión que tengo, la pregunta me parece excelente, Alejandro. Justamente este espacio y el trabajo de este comité en particular de Economía de Salud en Nefrología es empezar a difundir este tipo de conceptos y conocimientos en toda la grey nefrológica, porque son cosas en las cuales por ahí, hablo de mi caso en particular, vine a tomar conciencia de que lo que nosotros hacíamos en nuestra práctica clínica cotidiana tenía una expresión de resultado en unidades que permitían que lo que nosotros hacemos pueda ser comparado con otras intervenciones que el sistema de salud lleva adelante. Lo primero es conocer que el concepto existe, y luego empezar a interiorizarse y empezar a tomar esta conciencia plena. Lo nombré yo en mi alocución, en mi charla, de que en nefrología estamos por ahí quizá acostumbrados a hablar de una especialidad y de una terapéutica, o una serie de terapéuticas que conocemos quizás solamente los nefrólogos, o muy poca gente conoce, y en ese sentido nos sentimos como bastante omnipotentes con el nivel de conocimiento que tenemos sobre algo que otros no lo tienen a nivel de incentivos o de presencia de mercado, por decirlo en términos económicos. Y lo que hay que empezar a decir es que son tratamientos que gastan muchísimo dinero, pero comparado con otros tipos de tratamiento que también el sistema de salud debe incurrir y debe gastar, generan ganancias muy marginales en calidad de vida o en resultados sanitarios comparables. Hay otras intervenciones que son muchísimo más costo efectivas y que hacen que la gente viva mucho más y viva mucho mejor que lo que nosotros hacemos, con lo cual es como tratar de volver y reflexionar a cómo nosotros como nefrólogos nos insertamos en el conjunto de toma de decisiones de otras cosas que el sistema de salud también está obligado a hacer. Esto no quiere decir que hay que negar que la gente llegue a diálisis o trasplante porque es muy caro, no es costo efectivo. Hay tomas de decisiones que no tienen que ver con la costo efectividad, sino con la equidad, el acceso y los tratamientos al final de la vida. Lo que hay que hacer es tratar de ser con ese tipo de intervenciones lo más eficientes posible para magnificar la ganancia, como decía Juan, seleccionando a los mejores, pagando de mejor manera con mecanismos innovadores de contratación, y de esa manera mejorar los resultados en ganancia en salud de nuestros pacientes,
en relación al dinero que invertimos para lograrlo. Laura, el mismo doctor Ferreiro nos pregunta, formación de nefrólogos en la gestión. ¿Qué crees tú que, y de los médicos me imagino también, es importante que tengamos algún tipo de formación en ese ámbito, en la economía de salud, también pensando en nuestro comité? Sí, de hecho es una pregunta muy interesante, Alex, porque si bien en la región hemos avanzado mucho en los tratamientos de diálisis, en las terapias de reemplazo renal, en cuanto a la fuerza laboral de nefrología, nos hemos quedado muy, muy atrás. Y como lo presentaba en mi diapositiva introductoria, aún los países desarrollados o ricos, más bien no desarrollados, países con mayor ingreso, entre los que se encuentra Uruguay, el número de nefrólogos continúa siendo muy, muy por debajo de la meta considerada como ideal. Entonces, en este sentido, como región, consideramos que tenemos un reto muy importante para poder avanzar en este sentido de aspectos macroeconómicos, puesto que debe de haber un vínculo muy estrecho entre esos profesionales de la nefrología con los tomadores de decisión. Entonces, en este sentido, pues sí es un pendiente que tenemos que trabajar en forma conjunta con el Comité de Educación para establecer desde una misma currícula y cómo incentivar la formación de médicos especialistas no solamente en la región, sino prácticamente pues al interior de cada país que van a ir sumando para Latinoamérica. Laura, aquí me pregunta Ana Luisa, me mandó una pregunta por el WhatsApp y dice, ¿qué factores pueden determinar la diferencia en el reembolso de diálisis entre los países de la región? Esa es una pregunta muy, muy compleja porque son muchos factores los que determinan estas políticas de reembolso, en el sentido que pues esos factores pueden estar inherentes desde al propio paciente, desde la forma como nos organizamos como sistema de salud o incluso relacionados con el medio ambiente o el contexto de cada país. Sin embargo, yo voy a tratando de optimizar el tiempo para responder a esta pregunta, me voy a basar básicamente en tres aspectos que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, son importantes. La primera es fundamental que contemos con un registro de diálisis, porque este registro nos va a permitir hacer un análisis preciso epidemiológico de las verdaderas necesidades de las terapias de reemplazo renal en base a estos resultados epidemiológicos, porque dado los recursos limitados en salud, especialmente en nuestra región, implica tener que priorizar y tomar decisiones sobre qué servicios serán provistos, para quiénes y a qué costo. Y si no tenemos datos duros, será pues muy difícil que los tomadores de decisiones elijan la mejor opción para el financiamiento equitativo de la diálisis. Por otra parte, hay que considerar que el mejor programa de diálisis en un país no puede ser el mismo para todos. Tenemos que contextualizar y para ello los clínicos tenemos que aportar mucho en este sentido, desarrollar más estudios clínicos que nos permitan determinar el verdadero beneficio en términos de sobrevida del paciente, reducción de complicaciones, calidad de vida y bueno, los beneficios que ya nos comentaba Santiago. Estoy convencida que la elección de la mejor decisión terapéutica para el paciente, basada siempre en guías de práctica clínica, es una de las mejores formas de optimizar recursos económicos sin comprometer la seguridad de la atención. Y finalmente, pues la mayoría estamos conscientes de las ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis, ya que no necesita tanta infraestructura como lo es en el caso de la hemodiálisis. Por otra parte, pues sabemos que la diálisis peritoneal es ideal para poblaciones rurales o dispersas. Sin embargo, todos sabemos que existen países donde su utilización continúa siendo baja, incluso me atrevería a decir que nula, a pesar de que estos países está muy comprometida su economía. Y su falta de prescripción no se debe al desconocimiento de los criterios técnico-médicos para incluir a un paciente a esta modalidad de diálisis. Más bien, obedece a factores políticos y de mercado. En el caso de Latinoamérica hay una gran mayoría de países en donde, por ejemplo, en Perú, nos está escuchando César y no me dejará mentir que es mucho más cara la diálisis peritoneal que la hemodiálisis. Entonces, el costo puede ser elevado
debido al pago de derechos de importación de los insumos, especialmente de las bolsas de diálisis. Por lo tanto, es importante que fomentemos la fabricación local a nivel regional, como ya lo hizo la India, para reducir drásticamente el pago de estos derechos de importación. Y bueno, yo creo que podría utilizar todo el horario de varias sesiones para estar hablando de todos estos factores. Muchas gracias. Santiago, una pregunta. Me pareció bien interesante el estudio que ustedes hicieron y me llamó mucho la atención los 3 países que eligieron. Yo no sé si la decisión de tomar esos 3 países fue por una oportunidad o por la diferencia de los modelos para poder contrastar los distintos tipos de países con respecto al per cápita, con respecto al porcentaje de hemo, peritoneo, diálisis y trasplante, para poder así hacer una comparación. Y la otra pregunta es, ¿por qué ocuparon 5 años de horizonte en el estudio? Y si tienen información más allá de esos 5 años. Ok, en realidad la presentación y la definición de esos 3 países no obedeció a una elección propia nuestra, sino que como esto fue un trabajo coordinado y subvencionado en sus inicios por la Organización Panamericana de la Salud, esta organización tiene una función de secretariado. Entonces, ellos proponen una idea y los países que están interesados en que eso se implemente son los que apoyan esa iniciativa y son los que brindan la información. Inicialmente el trabajo empezó por un primer trabajo de testeo de la herramienta que se hizo en Argentina, el Fondo Nacional de Recursos del Uruguay y el equipo de la Caja Costarricense en Costa Rica. Por lo tanto, la comparación entre los 3 países y todo lo que yo mostré en esa primera parte de la presentación terminó siendo como una comparativa interesante, pero con estas asimetrías tanto en PIB per cápita, en población cubierta, en prevalencia, cantidad de nefrólogos por millón de habitantes, que terminó enriqueciendo el análisis del trabajo per se, y donde también encontramos un montón de matices que son los que comentaba Laura, de por qué una técnica quizás está más difundida que otra en un país o en otro. En ese sentido, así fue como fueron seleccionados los países. No hubo una selección, sino que se trató de trabajar tratando de obtener el mayor rédito de la información que ellos disponían, y el trabajo fue realmente muy interesante y muy generoso de parte de los países en la colaboración. Y con respecto al horizonte temporal, se pensó en hacer modelos un poco más lejos, pero como suponíamos análisis de toma de decisión para los decisores de los sistemas de salud, de proponer una intervención de que mejore la difusión, por ejemplo, como en el caso de, que era la pregunta en Costa Rica, bueno, pero ¿podemos hacer hemodiálisis? ¿Hasta cuántos pacientes en hemodiálisis podría estar dentro de nuestro presupuesto sin dejar de ser costo efectivos? Entonces supusimos de que ese tipo de análisis requerían intervenciones que podían ser evaluadas en un corto plazo, en un corto tiempo. Si bien sabemos que por ahí el tema de permanencia de un paciente en las diferentes terapias renales puede ser de 10 o de 20 años, transcurriendo por las diferentes opciones terapéuticas, asumimos un modelo mucho más corto de horizonte temporal para que sea como una herramienta más de toma de decisiones. Perfecto. Mire, acá nos pregunta, esto es una pregunta abierta para el panel, porque creo que no tiene, o sea, es como bien abierta, pero creo que es un buen ejemplo para plantear todo lo que se ha hablado durante esta charla. Raúl González nos pregunta, en muchos países de la región de América se realiza hemodiálisis convencional, ¿ya? Y queda rezagada la hemodiálisis a través de hemodiafiltración, por el alto costo, ¿ya? Yo tengo mi opinión frente a eso, pero no sé cuál es la opinión que tienen ustedes mirando lo que tenemos acá con respecto al costo-efectividad y con respecto al tema de costo que significan distintas terapias y qué ganamos o qué dejamos de ganar una terapia de este tipo. Yo personalmente creo que para poder implementarla, primero deberíamos hacer algún estudio de costo-efectividad, a ver si efectivamente es aplicable para nuestra región. Ya, por ejemplo, Laura pone y de alguna forma comenta en forma bastante acertada que la diferencia que existe en la región con respecto al ingreso económico, y esas diapositivas son bastante elocuentes con respecto a cuáles son las diferencias en la región. Nos cuenta que hay partes que probablemente es mucho más útil la peritonodiálisis por el costo de implementación que eso significa. Por otro lado, Santiago habla del costo de implementar distintas terapias y lo que cuesta implementar distintas terapias que son complejas desde el punto de vista técnico. Y de alguna forma creo que la hemodiafiltración es un ejemplo clarísimo de eso. Existe evidencia que pudiese ayudar en algo al respecto de la mortalidad y la calidad de las personas, pero probablemente se aleja un poco del horizonte de costos para todos los países que componen la región.
probablemente para aquellos países con más ingresos pudiese ser una alternativa, pero yo no sé si le agregará mucho más costo y más años de vida, por ejemplo, más quali a lo que tenemos con las otras terapias. Creo que en ese sentido, creo que es una muy buena terapia, es una terapia que es bastante interesante, pero creo que mirando cómo se compone nuestra región y cómo son los costos que tiene nuestra región y cuáles son los gastos que tiene nuestra región, además si le sumamos un poco, le ponemos un poco más de pimienta con lo que ha pasado con el COVID, que nos plantea muy interesantemente la Laura, habla de que probablemente una terapia que de alguna forma debe estar como un poco más, debemos pensarlo un poco más, diría yo, ¿ya? Santiago, creo que otra pregunta con respecto, y lo estuvimos conversando un poco antes en bambanilas, como se pudiese decir, hablábamos que es costo efectivo el trasplante, y lo dijiste como muy ampliamente en tu charla, pero creo que el trabajo de costo efectividad de alguna forma lo que hace es mostrar lo que pudiese servir y lo que es más útil. Pero hay otra parte que es importante y donde es la realidad, ¿ya? Y la realidad en nuestros países es que hay grupos, por ejemplo, pusiste tú mismo que hay países donde el número de nefrólogos es muy bajo y tenemos otros países donde el número de nefrólogos es muy alto, ¿ya? De alguna forma, este tipo de estudios lo que hace es mostrarnos de que tenemos una brecha y qué podemos hacer para generar esa brecha, para cortar esa brecha con las posibilidades y lo que significa de costo eso. Pregunta, ¿estos estudios de costo-efectividad, por ejemplo, yo más o menos conozco la respuesta, ¿incluye, por ejemplo, la formación de personal humano? ¿O debiesen incluirlo? Yo creo que sí pudiesen ser incluidos. Lo que pasa es que cuando uno hace una estructura de costos de un programa, tiene que ver cuáles son, para ver realmente qué nivel de impacto tienes en el desenlace final, uno trata de encontrar los indicadores o las variables que son los drivers, tanto de la estructura de costo como de la estructura de resultados. El tema de la capacitación obviamente sí lo es, pero uno cuando hace estos estudios, que son modelos matemáticos prospectivos y simulados, tiene que tratar de trabajar con las variables que menos nivel de incertidumbre tengan, para poder explicarlas mejor en cuanto al resultado final. En ese sentido, un programa de capacitación puede ser más o menos complejo, más o menos costoso en diferentes lugares y diferentes países. Lo que sí estuvo incluido, y esto para ahí en el detalle de todo lo que se terminó contando en la presentación, es que en los costos de trasplante está incluido todo el mecanismo de procuración también, ¿no? Con lo cual es toda una estructura bastante importante la que está generando esta composición final del costo de trasplante que demuestran los resultados. O sea, aún con todos esos costos incluidos del proceso de procuración y los gastos de procuración, el trasplante, luego de 1 año y 9 meses o casi 2 años, dependiendo del país, empieza a ser costo ahorrativo. Pero el gran desafío es hacer una correcta selección del donante y una correcta selección del receptor y no trasplantar a cualquiera o no trasplantar a aquel que tenga una muy poca chance de tener una sobrevida interesante, porque si no, ahí el sistema de salud está perdiendo dinero. No solamente esa gente tiene que volver a diálisis, sino que siguió gastando por un trasplante que ni siquiera llegó a ser el ciclo de curva de ahorro para empezar a ahorrar para el sistema. Y en ese sentido, hacer trasplante por per se es algo casi milagroso, pero no implica un halo de santidad o de superioridad absoluta sobre otras técnicas de reemplazo renal y ni hablar sobre otras intervenciones fuera del sistema de salud. Tiene que estar condicionado por resultados. Pasó un poco con el concepto de la fístula en algún instante y el catéter el tunelizado, por ejemplo. Creo que es un buen ejemplo de lo que tú estás planteando. En mayores de 65 años con mala calidad, con poca expectativa de vida, probablemente ahí se muestra mucho lo que tú nos estás planteando. Mira, de alguna forma ha tenido en común todas las charlas que hay que evaluar y que de alguna forma hay que tener información para tomar decisiones. Y creo que ha ido evolucionando la medicina con el tiempo, desde nosotros los médicos que tomamos todas las decisiones, hasta donde está metido directamente la decisión y los deseos de cada uno de los pacientes. Aquí Héctor Ramón nos pregunta, ¿qué peso tiene en todo lo que estamos hablando la opinión del paciente con respecto a qué tipo de modalidad de diálisis? Pero yo me refiero a cualquier intervención de diálisis. Juan Guillermo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podemos incluir la opinión de los pacientes, los deseos de los pacientes en generar más calidad en la atención de salud? Yo creo que eso es un punto fundamental y que ha sido bien estudiado, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que el paciente que se le presentan las dos opciones de diálisis, por decirlo así,
escogería en una muy mayor proporción la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, digamos que lo que pasa en la realidad versus lo que piensa el paciente, hay una gran divergencia. Hay también evidencia que muestra que el involucramiento del paciente, y no es solo informarle, sino es hacerlo partícipe, mostrarle casos de otros pacientes, digamos, es más lo que se llama toma de decisión compartida, genera también desenlaces positivos en el pronóstico de la diálisis. Son pacientes que en el primer año tienen mejor desempeño, menos complicaciones de catéteres, menos... Entonces, no solo en la elección de la terapia, sino también la participación compromete más al paciente en esa adherencia a la terapia y se reflejan desenlaces. Está bien demostrado y es un factor fundamental. Con respecto a eso mismo, Laura comentó, y me parece que es muy atingente, que la variabilidad o la mucha variabilidad en la atención de salud aumenta los costos. Y una de las herramientas, según, por ejemplo, lo que hemos visto acá en Chile, yo participé en las guías de prevención de enfermedad renal crónica, que hablan es que la opinión de los pacientes se está considerando cada día más en los outcomes que uno busca cuando genera preguntas para guías clínicas. Y de alguna forma creo que eso incide directamente en que tomemos mejores decisiones en salud y que la calidad, porque de alguna forma, por ejemplo, Santiago postula los quali, que de alguna forma es un outcome necesario, pero también tenemos que considerar dentro de los quali la decisión y qué considera cada uno de los pacientes como algo, como calidad de vida aceptable, y probablemente los estudios que tú muestras, Santiago, son bastante decidores con respecto a cuáles son los quali dependiendo, perdón, los quali con respecto a cada una de las distintas modalidades de diálisis. Entonces, creo que es un llamado, y, por ejemplo, los países del, más desarrollados ya están incluyendo en las guías clínicas y en la toma de decisión lo que los pacientes consideran que es necesario. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros como clínicos puede ser muy interesante que el paciente no se muera o se muera, pero probablemente para algunos pacientes la calidad de vida en sí misma o no estar amputado es mucho más importante que el morirse o no morirse. Entonces, de alguna forma, eso también tenemos que considerarlo dentro de la calidad que planteamos. Dos segunditos. Tengo otra pregunta más, o un comentario más que todo del doctor Ferreiro, con respecto a, nos pregunta, en mi visita en la región, creo que podríamos, dos segundos. Creo que pondría el foco primero en los programas de salud renal para fomentar el ingreso coordinado de diálisis y trasplante, y pone entre paréntesis enorme beneficio y costo y sobrevida el primer año, y la calidad de diálisis evaluada por indicadores subrogados, antes de correr a detrás de intervenciones tecnológicas nuevas, y yo creo que se refiere un poco a eso, a la hemofiltración como técnica. Ahora, yo creo, y cuando uno se pone un poco más viejo, empieza a darse cuenta que no todo lo nuevo es tan bueno. Yo creo que eso es como parte un poquito del envejecer, que no todo lo bueno es tan nuevo, todo lo nuevo es tan bueno. Y la otra cosa que creo que es interesante, creo que la organización dentro de los sistemas de salud, y ahí entramos nosotros mucho a conversar, porque cuando tú conversas con un tomador de decisión, al tomador de decisión le importa re poco el que tiene 3 diálisis más o 3 diálisis menos, cuando el que toma decisión y toma decisiones en política pública quiere saber efectivamente lo que tú estás ofreciendo, y si lo que tú le estás ofreciendo efectivamente es costo efectivo y le va a salir más barato, le va a salir más caro y va a rendir más adelante. Ahora, lamentablemente, como esto tiene que ver mucho con política, y nuestros gobiernos de la región, muchos son bastante inestables con respecto al tema político, es difícil tomar decisiones y tomar políticas más allá de un horizonte de tiempo que, por ejemplo, me imagino que Santiago lo tomó bastante en consideración cuando pensaron en 5 años, o sea, pensar en una intervención de salud coordinada o bajar un poco la variabilidad en más de 10 años es casi impensable en la región, creo yo. No sé si el resto, yo creo que el resto de los países también es un poco más o menos parecido, pero de alguna forma eso es algo a considerar cuando estamos hablando de políticas públicas. Nosotros como clínicos debemos pensar de que somos unos insumos para los tomadores de decisiones y tenemos que tratar de incidir directamente en que esos tomadores de decisiones tomen buenas decisiones y no malas decisiones basadas en temas como que tengan que ver con otros tipos de incentivos o mala información, y esa es nuestra labor como sociedades científicas. ¿Ya? Más preguntas por acá, chicos. Más preguntas. 2 segundos. No sé si una pregunta que creo es interesante y de alguna forma también habla mi esfera no tan
tan mayor. ¿Tienen alguna opinión con respecto, y está bastante de moda ahora, el tema del Big Data en toma de decisiones? Tú, por ejemplo, Juan Guillermo, hablaste de tecnología y hablaste que uno de los datos, una de las cosas importantes en la tecnología, o sea, la tecnología va a hacer que disminuyamos los gastos, ¿ya? Una buena tecnología para poder eficienciar. ¿Tienes alguna información, alguna experiencia, algo relevante con respecto al uso de Big Data en toma de decisiones, por ejemplo, en salud, en área de terapia de sustitución? Sí, Sebastián, es fundamental. Yo creo que va a ser un pilar y una de las competencias, hilando un poco con una de las preguntas del doctor Alejandro, de qué competencias tiene que tener un centro de diálisis en el futuro. Yo creo que el Data Analytics y la capacidad de entender data muy minuciosa va a ser una competencia fundamental para ser un proveedor de diálisis muy competente en el sistema. Creo que vamos a pasar de ser proveedores de diálisis a gestores de enfermedad y gestores de riesgo, y la data va a ser un factor fundamental. Y no solo en diálisis, creo que en prevención también. Ustedes discutían ahora hace un rato de si la prevención era costo efectiva o no. Yo creo que le ha faltado es más medicina de precisión. Creo que la prevención la hemos enfocado mucho en one size fits all, o sea, la misma estrategia para todos los pacientes en estadio 3, y yo creo que ahí es donde fallamos. Creo que la medicina de precisión, el Big Data, la genética también va a ser un factor bien interesante entender paciente por paciente, porque yo creo que solo con medicina personalizada de precisión vamos a encontrar la terapia costo efectiva en esa parte de prevención, ¿no? Que es fundamental. Y ahí entra el Big Data y entender no solo la información que recae dentro del sistema de salud, sino toda la información que recae fuera del sistema de salud dentro del entorno del paciente. En estas enfermedades es fundamental entender qué come un paciente, si hace o no ejercicio, qué lee. Creo que ese tipo de información también va a entrar dentro de ese Big Data para tomar mejores decisiones. Perfecto. Amigos, bueno, vamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Creo que las discusiones fueron bastante interesantes, las ponencias fueron muy de alta calidad, todas bastante buenas, bastante bien hechas y bastante bien presentadas. Santiago, muchas gracias por tu trabajo, bastante interesante, una buena herramienta para nuestros sistemas de salud. Juan Guillermo, una visión bastante innovadora de lo que tenemos que hacer para que las terapias que le ofrezcamos a los pacientes sean lo suficientemente buenas y no tan caras y de una calidad adecuada. Y por último, Laurita, excelente tu presentación, creo que fue maravilloso lo que nos mostraste, la inequidad que existe en nuestra región es impresionante y las brechas que tenemos que poder acortar son bastante importantes y por lo tanto creo que fue bastante decidora tu presentación, ¿ya? Les agradezco a todos ustedes hoy día, fue una jornada bastante buena. Creo que nuestro comité está tomando forma, es un comité que yo creo que está creciendo. Esto fue casi una presentación en sociedad del comité hoy día en la tarde y les agradezco a todos su tiempo, el tiempo en las presentaciones y muchas gracias a todos. Gracias a ti. A ti, Sebastián, y a todos los panelistas. Gracias, Sebastián, Gracias. y claro, gracias a todos los equipos del panel y a todas las personas que estuvieron participando en las ponencias. Gracias.